Otro programa, otro invitado extraordinario. Hoy tenemos a Juan Malc. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Jordi? Te llamo querido porque ya eres como de la casa, porque estás todas las noches aquí. Te lo pregunto directamente. ¿Cómo es estar cerca de la muerte y saber que puedes morir? Bueno, como todo el mundo se puede imaginar, al principio estás en shock. A ver, yo empecé con unas hernias lumbares y muchísimos dolores, ¿vale? Pero unas hernias brutales, tenía 5 hernias. Y llegué a caminar muy mal. Entonces estaba yendo a urgencias cada 2 por 3 o en ambulancia porque no podía caminar del dolor o me quedaba pues postrado en la cama. Y el traumatólogo que me vio la primera vez, las primeras veces, bueno, en realidad me vio una vez y rápido corriendo, me vio la radiografía, yo le conté toda la historia de cómo me encontraba y me dijo, nada, estos son hernias lumbares, vete a hacerte rehabilitación durante 3 meses y luego te veo y si acaso pues ya vemos si operamos. ¿Okay? Total, que empecé a hacerme rehabilitación, eso no me ayudó nada. Y gracias a un amigo de la infancia, me dijo, oye, mira, vete a ver a este médico, que es amigo mío, es un jefe de traumatología de un hospital privado, que te dé una segunda opinión. Fui y fíjate lo que es la profesionalidad y la vocación. Y nada más verme caminar, me dijo, tú tienes algo más. Y gracias a él, estoy vivo. O sea, Perdón. Él te vio caminar y sin nada más dijo, tú tienes algo que no es solo una hernia. Yo tengo una hernia, por ejemplo. Sí. Él era un tan buen médico que te vio caminar y dijo, tú tienes algo más aparte de una hernia. Sí. O sea que si tú no hubieras ido a ese médico, tú estarías muerto. Yo sí, seguro. Vamos, tal y como iba avanzando el cáncer, vamos, seguro. ¿Y qué dijo ese médico? Ese médico te vio pues, y caminar y dijo, tú tienes algo más. Me atendió. Bueno, la humanidad de este médico, es que hay médicos que son maravillosos. La humanidad de este médico fue impresionante. Me atendió ya fuera de su horario laboral, después de un día larguísimo de trabajo. Hizo subir de una operación estaba llamando a un neurocirujano que estaba operando en ese momento. Le hizo subir a verme. O sea, acabó la operación y subió. De repente había 5 médicos a mi alrededor. Un neurólogo, una reumatóloga, un traumatólogo, él no sé quién, haciéndome caminar, haciéndome pruebas, haciéndome todo. Y entonces de repente me dice, te vamos a hacer unas cuantas pruebas. ¿Te quedas ingresado? Y yo, sí, por favor, hacedme lo que sea, pero quítame este dolor. Así que me hicieron en ese fin de semana, un viernes por la noche, bueno, en 3 o 4 días me hicieron todo tipo de pruebas de resonancias, de rayos X, no sé qué y tal. Y ya descartaron que era algo o neurológico o reumático o traumatológico y vieron que era algo de sangre. Perdón que te interrumpa, porque me está pareciendo bastante espectacular. Tú llegas recomendado por un amigo a un médico, entre comillas, tú llegas allí con la idea de que tienes hernias. Claro, te ve yo no el tenía doctor, ni idea. Tú no tienes ni idea. Tú llegas allí con tu dolor, que puede ser muy intenso, como yo, como tanta gente que seguro que en este chat, que somos 200 y pico ahora, piensan que, bueno, pues tienen una hernia, les duele mucho, van a intentar solventar algo tan doloroso, pero este doctor que te han recomendado dice, tú tienes algo más, voy a llamar, que eso es muy importante, y ahí se ve la profesionalidad de alguien, molesta a un amigo para intentar solventar un problema, trae a un neurólogo, trae a 3 médicos más, te miran y tú entiendo que o estarías preocupado o porque ir Yo estaba encantado porque por fin alguien me hacía caso. Por fin alguien te hacía caso. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste sin que te hicieran caso? Simplemente con las como hernias. 4 meses con dolores que eran como cuchilladas en la espalda. O sea, tú estuviste 4 meses con un dolor terrible y nadie te hacía caso.
Iba a urgencias, me infiltraban, no servía de nada. Estuve postrado en la cama mucho tiempo. Recuerdo en casa de mi padre de veraneo estar 15 días prácticamente tumbado en la cama. Bueno, fue tremendo, fue tremendo. Pero yo le estaré eternamente agradecido a este médico. O sea, me salvó la vida literalmente. Pero continuemos la historia de forma lineal, porque me parece realmente espectacular. Este médico que, bueno, ya de por sí, ¿sabéis lo que dicen de alguien? Que lo importante no es que se diga que es inteligente o que es buena persona, es mostrar los actos. Cuando tú muestras un acto en el que se plasma qué clase de persona eres, para mí este médico, sin que tú me dijeras que es una buena persona, un tío muy inteligente, yo ya sé cómo es esa persona. Totalmente. Entonces, esta persona trae a 3 colegas más, les hace que se involucren y llegan a la conclusión, me has dicho, el neurólogo dice que no es neurológico, no son los nervios, supongo, de la espalda. O sea, no en ese momento, sino que me hacen todo tipo de pruebas durante 3 días o así. Y entonces ya me dicen, mira, te vamos a derivar al hospital tal, que es experto en oncología, porque esto debe ser algo de sangre. O sea, no me dijeron nada de si era un cáncer o oncológico tal. Me dijeron que era algo de sangre. Algo de sangre. Claro, sí, algo relativo a la sangre. Claro, yo me esperé cualquier cosa, ¿sabes? Dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero hasta que no te dan la noticia, pues bueno, no estás realmente mentalizado, ¿no? De lo que puede ser, porque puede ser pero tú no cosa sabías, hasta que... a ti cuando te dijeron es algo de sangre, tú no te hacías una idea de qué podía ocurrir o qué No, era. hasta ese momento nada. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que te dijeron es algo de sangre hasta que fuiste a hacerte los análisis? Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Porque como yo prácticamente no podía andar, pues esto me ingresaron a este otro hospital. Enseguida me hicieron pruebas, me hicieron una punción lumbar, que he tenido varias, que son muy dolorosas, por cierto. Y entonces ya vino una oncohematóloga. Me dijo, mira, hay 3 posibilidades, pero tenemos que hacerte una última prueba, ¿vale? De las 3 posibilidades, 70% es que sea cáncer. Entonces yo ya en ese momento dije, va, seguro, ¿sabes? Se llama mieloma múltiple y es parecido a la leucemia o al linfoma no Hodgkin, pero además afecta muchísimo a los huesos. O sea, te carcome todo lo que es la parte porosa del hueso, ¿vale? De hecho, si tú ves mi radiografía, tengo miles de lesiones osteolíticas, más grandes, más pequeñas, pero yo tenía un tumor en la pala ilíaca del tamaño de un balón de rugby. Del tamaño de un balón de rugby. Un tumor del tamaño de un balón de rugby. Por eso caminaba tan mal, claro. Y perdona, pero esto me gusta que sea útil a la gente y le dé esperanza a la gente. Aparte de este diagnóstico terrible, y me gustaría que contaras en detalle al final cómo evolucionó, las 2 otras posibilidades que te dieron, ese otro 30% que no es despreciable, ¿qué posibilidades te manejaron que podían ser? Bueno, una especie de... no lo recuerdo muy bien, porque fue, ya te digo, hace 11 años. Y claro, cuando ya me confirmaron que era el mieloma, pues ya me centré en eso, ¿sabes? Claro, te dijeron 70%, tú asumiste que era lo más probable. Sí. Y cuando se dieron cuenta que era cáncer, supongo que te hicieron diferentes análisis. Analítica muy, muy específica. Muy específica. Entiendo que ellos deberían hacer además un análisis para saber en qué estado estabas, en qué estado estaba tu cuerpo, si tenías tumores, cómo estabas. Es decir, cuando se hizo la fotografía de Juan, cuando se hizo la imagen de cómo estaba Juan, ¿qué te contaron? Sí, mira, pues curiosamente, cuando llegó la oncóloga, me lo explicó bien. Me dijo, mira, esto tiene solución, esto tiene curación, pero es largo, es lento. Y
Y lo bueno es que ya sabemos lo que es. ¿Cuál era tu Fue un estado? alivio. Sí. Mi estado en ese momento era gracias, o sea, lo bueno de ese momento es que ya me habían puesto morfina para el dolor. Te estaban Entonces, dando morfina para el dolor. sí, además en altas dosis. Altas dosis de morfina, porque claro, si tienes un tumor del tamaño de una pelota de rugby. No, pero es que no solo eso, es que tenía toda la espalda carcomida. De hecho, tengo agujeros hasta en el cráneo. O sea, ¿Tienes agujeros en los huesos, en el cráneo también? sí, y en las cervicales, y bueno, por muchísimos sitios. O sea, tú ves mis radiografías y es como ver un queso de gruyere. Madre mía. O sea, que tú tenías que, entre comillas, ir al día a día con morfina para superar el dolor. Sí, estuve mucho tiempo con morfina, mucho tiempo. Que sabéis que es un opiáceo, es un opiáceo muy fuerte. Yo tomé un derivado de un opiáceo para la espalda relativamente fuerte, que no es morfina ni mucho menos, y me dejaba, vamos, que me faltaba volar en la alfombra del Gran Lebowski. ¿A ti la morfina te quitaba el dolor? ¿Qué ocurría cuando la tomabas? ¿O no era suficiente para ti? No, lo bueno es que, o sea, primero van probando, te dan dando pocas dosis y si sigues sintiendo dolor, pues te van aumentando la dosis. Pero yo llegué a tomar una dosis muy fuerte porque, claro, la morfina se tiene que ir dosificando. ¿Sabes? No te pueden dar de repente un chutazo de morfina a lo bestia, una dosis de caballo, ¿sabes? Que te puede dar un jamacuco. ¿Eh? Entonces, pues tú vas diciendo y tal, pero por lo menos, o sea, ya llegó a un punto en que ya me quitó el dolor. ¿Eh? Y yo tuve que mantener esa morfina durante 3 años o así, una dosis alta, hasta que ya la unidad del dolor me la fue quitando. Y después o más que después, mientras te comunicaban tu estado, que tenías agujeros en buena parte de tu esqueleto, que tenías un tumor del tamaño de una pelota de rugby, ¿era el único tumor que tenías o tenías más en otras partes del cuerpo? No, el cáncer se hizo fuerte ahí. Y entonces luego lo que pasa es, claro, como va por dentro, va por la médula ósea, entonces va agujereando los huesos, ¿vale? Pero, a ver, yo estaba muy, muy bien tratado en este hospital. Alguien preguntó si era la Seguridad Social. Digo, no, es un hospital público, pero tiene muy, muy buen nombre. Es de los mejores de España en oncología. Y la verdad es que estuve hospitalizado como un mes o así. Luego me mandaron para casa, pero tenía que seguir con un tratamiento al principio diario de quimioterapia. O sea, perdón, Y luego ya perdón que se te fue interrumpa. espaciando. Perdón que te interrumpa. Cuando se hacen esta foto tuya de tu estado, ¿qué te dicen? El tratamiento va a ser este. ¿Qué es lo que te dicen? El tratamiento va a ser de determinados ciclos de quimioterapia. Normalmente son 3 semanas seguidas. Descansas una, otras 3 semanas seguidas. Descansas una, otras 3 semanas seguidas. Así durante un tiempo. Me dijeron que en principio serían como entre 6 y 8 meses de quimioterapia y luego un trasplante de médula ósea. ¿Vale? En este caso se llama trasplante autólogo, que es un autotrasplante. Y entonces no hay rechazo, no es de un donante, ¿vale? Lo que hacen es limpiarte la sangre, digamos. Empecemos por el principio, empecemos por la primera de estas dos partes, la quimioterapia. ¿Cómo es una quimioterapia? Pues al principio, como no sabes lo que es, dices, joder, quimioterapia, sabes que hay gente que lo ha pasado mal, dices, bueno, a ver cómo me sienta, porque claro, no a todo el mundo le sienta bien, pero bueno, es lo que hay y hay que afrontarlo, ¿no? Entonces, vas a una sala donde encuentras a un montón de gente en fila con quimioterapia. Y
bueno, entonces empiezas a normalizar la situación, ¿no? Es decir, joder, es que hay mucha gente con cáncer y mucha gente en tratamiento. Y bueno, hay gente que está mejor, gente que está peor, gente con más ánimo, gente con menos ánimo. Y la verdad es que te acostumbras al tratamiento. Entonces, claro, dejas el trabajo, vamos, estuve de baja, pedí la baja y entonces sabes que a lo que te tienes que dedicar es a tu recuperación y no queda otra y no puedes dedicarte a otra cosa. Físicamente la Es la quimioterapia, prioridad absoluta. físicamente la quimioterapia es muy dura. En este caso, no tanto. Hay quimios muy duras. Por ejemplo, mi pareja, que la mando un beso desde aquí, llevamos 9 años juntos, que nos conocimos por el cáncer, por cierto. Y esa es una historia bonita también. Nos presentó una amiga de mi madre, que ya estaba saliendo de su cáncer, de un linfoma, no Hodgkin, y yo estaba empezando. Y entonces chateamos mucho y ya sabes que el roce hace el cariño. Por cierto, que es de Valencia. Nos vemos una vez al mes. Entonces te Aparte, cuento un poco, sí, si cuéntame quieres, la exactamente. parte esta de la quimioterapia, porque ella sí que tuvo una quimioterapia muy, muy fuerte durante mucho tiempo que le ha dejado algunas secuelas. Pero en mi caso, la fuerte fue la del trasplante. Esa fue tremenda. Esa fue, porque te deja sin defensa. Pero explícanos eso. Hiciste una quimioterapia, nos has dicho que son 3 semanas más una de descanso, entiendo que eso se extiende. Y posteriormente tienen que realizarte un tratamiento que es un trasplante de médula, pero en tu caso un autotrasplante, no necesitas un donante. Pero tendrán que Exacto. colocar tu cuerpo, supongo, en un cierto estado para hacer posible que ese trasplante ocurra. ¿Y ahí qué ocurre? Ahí que se da una quimioterapia de otro tipo para hacerte ese trasplante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es el método para realizarte un trasplante de Sí. médula? A ver, primero, la primera quimio, digamos que te mantiene los niveles para que no siga progresando el cáncer, ¿vale? Cuando ya ven que eso se estabiliza es cuando ya empiezan a darte ya te ingresan, vamos, directamente en una habitación aislado y ya te empiezan a dar la quimio esta brutal, ¿vale? Pues bueno, pues lo típico, te cae el pelo, todas esas cosas. Pero sobre todo es que te deja baldado. O sea, esa quimio es brutal. Es brutal. O sea, estás sin defensas, pues estás hecho un trapillo. Pero ya sabes qué es lo que hay y luego pues el trasplante. El trasplante dura como unas 5 o 6 horas porque lo que hacen en realidad es, digamos que, pasar la sangre por una especie de máquina. La filtran, la limpian, porque primero previamente te la han limpiado con esta superquimio y ya se aseguran de que esté con el trasplante, digamos que esté todo bien y que la sangre que entre esté totalmente limpia. ¿Y Dime. cuál es tu ánimo cuando estás realizando un tratamiento como esta segunda quimioterapia que dices que es tan dura, cuando van a hacerte un trasplante de médula, aunque sea autotrasplante? ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Cuál es tu estado mental, emocional? Vale. ¿Cómo te encuentras? Yo pasé por distintos estados emocionales, tanto antes como después. Y porque, claro, digamos que hay días que son tristes, hay días que son de decir, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo afrontas el día, no? Pero, bueno, hay días que te levantas con una sonrisa y dices, oye, pues es lo que hay y yo me tengo que centrar, lo que me tengo que centrar. Y la verdad es que hay días que estás peor y días que estás mejor, porque claro, son altibajos emocionales los que tienes, claro. Pero yo creo que hay que lanzar un mensaje de esperanza porque la ciencia ha avanzado tanto. O sea, ahora mismo yo sigo con un tratamiento mensual y estoy bien, pero hace 15 años esto no tenía curación y todos los años hay investigaciones.
Todos los años hay una investigación y se van mejorando las medicaciones porque mi cáncer es bastante común. ¿Tu cáncer era bastante común o es bastante común? Sí, sobre todo en gente más mayor. Por eso Gente más. también nos sospecharon al principio de lo que yo pudiese tener. Otra pregunta. Cuando acaba este tratamiento, esta segunda parte de la quimioterapia, te hacen el autotrasplante, ¿tú empiezas a mejorar? ¿Qué ocurre con tu estado Bueno, de salud? el post-trasplante es duro, muy duro. La primera semana tienes llagas por toda la boca, no puedes apenas comer. La segunda semana son 7 días de náuseas, horroroso. O sea, la sensación de náusea continua. Y luego ya empiezas a sentirte mejor. La tercera y la cuarta semana sigues en esa habitación aislado, pero ya te encuentras mejor. Y entonces ya cuando ven que los niveles están más o menos bien, ya te mandan para casa. O sea, tú estás aislado en una habitación, entiendo que por una cuestión de defensas bajas, para que no haya ninguna Exacto. enfermedad que pueda literalmente, al tener un sistema inmunológico muy bajo, afectarte o incluso matarte. Estás separado, ¿no? Estás en una situación controlada. Es una habitación pues totalmente limpia y higienizada. De hecho, los enfermeros tienen que entrar como si los enfermeros como si estuviesen disfrazados, como si fuesen a la luna, cubiertos. Perdón que haga la comparativa, pero yo cuando me entró la neumonía, estaba en la antigua Unión Soviética y era lo peor de la pandemia. Y los médicos los ves, yo no sé, bueno, la verdad no es la misma situación, pero a mí el hecho de ver a los médicos vestidos como si estuviéramos en una película de ciencia ficción, gente lamentarse, un entorno de una pulcritud que diría casi es terrorífica. No sé, ¿qué sensación tenías en un entorno así? Bueno, la verdad es que tampoco. La sensación es que, bueno, pues es que no sé muy bien cómo explicarlo, porque cuando estás aislado y, bueno, lo único que puedes hacer prácticamente es ver un poco la tele y estás muy cansado, realmente no puedes hacer mucho. No puedes hacer mucho porque estás hecho un trapillo. Entonces, bueno, ya pasará y, bueno, pues van pasando los días y nada, y llega un momento en que te mandan para casa y el momento de que te dicen, oye, ya para casa, dices, uff, aquí que estoy en un entorno controlado, a ver qué va a pasar. Pero bueno, ya no puedes estar más ingresado. De hecho, te dicen, mira, es que aquí si te quedas más, vete a saber también que aquí también hay muchos virus en el hospital, ¿sabes? Que no es bueno tampoco que estés tanto hospitalizado, ni tanto encamado, ni... Claro. Entonces, llegas a casa y a partir de ahí entiendo que debes seguir algún tipo de tratamiento, de mantenimiento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que te dicen los médicos? Bueno, de momento es seguir un poco con la quimio anterior, seguir con los ciclos y ir vigilando, ¿vale? Es un tratamiento largo, de hecho, bueno, pues estuve 4 años de baja, o sea que imagínate. Pero a mí la verdad es que me dio mucha fuerza, toda esta experiencia me dio mucha fuerza. Creo que a mí me sirvió para afrontar la vida y para saber que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Sabes? Nadie sabe lo que... Sales de tu casa y te puede atropellar un coche o te puede caer una maceta, ¿no? Pues pero que nunca sabemos, ¿no? Lo que nos va a pasar, ¿no? La persona que Entonces, era, yo vivo más... Dime. la persona que era Juan Manuel antes de tener cáncer cambió y se Sí. convirtió en alguien distinto que veía la vida de una forma distinta tras tener cáncer. Bueno, no es que te transformes como si fueses una especie de mariposa, ¿no? Pero sí relativizas más las cosas, eso sí es cierto. Y
Cuando vuelves a la rueda del trabajo, pues hombre, pues otra vez te metes en el estrés, en el pompa. Pero sí que yo ahora vivo más el día a día, vivo más el momento y sabes que planes pueden salir o no. A ver, tener objetivos es importante, pero disfrutar de los momentos es muy importante también. Y ahora yo disfruto dando un paseo y tomándome un café en una terraza. Menos ahora que hace mucho. ¿Y la gente, el entorno, cómo viven un cáncer? Bueno, mi madre lo pasó muy mal, ¿eh? Y mi pareja estuvo muy pendiente porque siempre hablábamos eso y también mis amigos estuvieron muy pendientes, mis hijos estuvieron con su madre, yo estoy divorciado y estuvieron con su madre y su madre se portó muy bien y mis hijos estaban preocupados, normal. Pero como a mí me veían animado, pues dije, mira, esto tiene solución, o sea, no os preocupéis, ¿no? Esto es cuestión de paciencia y de resiliencia, como dicen ahora, ¿no? O sea, término tan manito, ¿no? Pero antes decían fortaleza de espíritu. Y ahora te voy a preguntar por algo que creo que mucha gente que ha sufrido un cáncer o tiene miedo o se comenta en el mundo de la medicina, la recaída. ¿Tú tenías miedo a una recaída? ¿Tuviste Sí, alguna recaída? el problema de mi cáncer es que vuelve a aparecer, ¿vale? Entonces, yo le pregunté a mi oncólogo cuando ya volví a trabajar, digo, porque yo tenía que seguir yendo a verle cada X tiempo para seguir con mi analítica y que me vigilaran, ¿no? Y dije, este cáncer yo ya sé que se vuelve a producir, porque él mismo me lo había dicho, me dijo, no, pero esto es al cabo de muchos años y tal. Y le pregunté una vez, ¿cuánto tiempo? 7, 10, 15 años, 20. Dice, no se sabe. El caso es que a los 7 años volvió a aparecer. Y, a ver, como era, estaba en un estadio menos, porque como estaba ya vigilado, pues se pudo atajar mejor, pero sí hubo que hacer un segundo trasplante. Tuviste que pasar por lo mismo de nuevo. Sí, sí, y eso se hace difícil, sí, es verdad. Porque ya sabías todo lo que te Claro, venía, claro. claro, eso es cierto. Pero bueno, al final, pues dices, bueno, si he pasado la primera vez, paso una segunda. Vale. ¿Y qué ocurre No, con toda la gente que tiene también cáncer, todos los familiares de aquella gente que tú te encuentras? Porque irías a un hospital, estarías gente viviendo situaciones, si no exactamente iguales, parecidas a la tuya. ¿Se crea algún sí, tipo de vínculo con esas personas, con esos familiares de esas personas o no? con algunos, pero con más vínculo con las enfermeras, por ejemplo, porque son las personas que te cuidan, ¿no? Que al final las ves todos los días y hablas con ellas y cómo estás y tal. Lo que sí que da un poco de pena es la gente mayor. La gente mayor que ya las ves sin fuerzas, ni físicas ni mentales, y las ves ahí que se están apagando. Pero cuando eres joven, bueno, pues tu cuerpo responde bien. A ver, el cáncer avanza más rápido cuando eres joven, pero se recupera antes. La gente mayor Yo, es más lento yo, y se recupera peor. yo no sé si he contado esto alguna vez en directo, pero mi padre ha tenido cáncer siendo ya muy mayor. Y tengo que decir, claro, es que en tu caso diste con un médico que por tu descripción es un médico extraordinario, pero yo tuve una conversación con un médico que me vino a decir lo siguiente. Me vino a decir, lo voy a resumir, y tampoco voy a... pero me vino a decir lo siguiente. La esperanza de vida en España para los hombres es de 81 años. Su padre tiene 81 años. Básicamente lo que me decía es, bueno,
no hay que hacer nada y si vive 1 año o 2 años más, pues, oye, ya Ya. está. Tuve una discusión muy fuerte con él, muy, muy, muy fuerte con él. Mm. Y además no es algo que me guste porque no me gusta en general discutir, pero especialmente mucho menos en los entornos sanitarios porque yo sé, tengo conocidos que trabajan en los hospitales, los médicos, las enfermeras, los auxiliares están bajo mucha presión, sufren muchas faltas de respeto, a veces son agredidos. Conté el día de Nochevieja, en fin, hay No es cosas que fácil, viven. ¿eh? No No es es fácil. fácil, yo entiendo que no es fácil, pero cuando tú eres el familiar de alguien y te dicen algo así básicamente como, Claro. bueno, el número tal, con el tal, la estadística tal, yo le dije, perdón, usted no está hablando con el número tal y con la estadística tal de España, usted está hablando con Pepito tal, con Tatil tal, que tiene tal y su estado mental, físico, de voluntad Sí. es de que a lo mejor puede vivir 95 años. Y es que además es mi padre. Y es mi padre. Yo ya sé que usted a lo mejor va a ver a 20 personas más y le entiendo y le respeto. Usted no me puede dar este tipo de respuesta. No me puede A dar. mí me pasó con el oncólogo, la primera vez, que era un tipo muy, muy brusco dando las noticias. Y le dije, oiga, ¿voy a poder volver a caminar? Y me dijo, el mal está hecho. Ostras, Salimos llorando, mi madre y yo. ostras. ¿Te dijo eso? Sí. Tú imagínate cómo te quedas. Yo al principio quise cambiarme de oncólogo, pero luego vi que su trato iba siendo cada vez más humano y que en el fondo él no se estaba dando cuenta de lo que me había dicho. De hecho, él era muy buen profesional en lo suyo. Vale. Valenciano también, por cierto. No, a ver, yo entiendo que para alguien tener ese tipo de profesión ya de por sí tienes que estar curtido, porque si algo te afecta tanto y ves morir o sufrir a tanta gente, si no te has endurecido, probablemente lo has dejado. Pero creo que si no tienes cierta humanidad, oye, dedícate a vender helados, o dedícate a ser contable, o dedícate a ser arquitecto, o sé otra cosa. Pero estamos hablando de personas, no estamos Sí, hablando de números. Estamos hablando de personas que tienen familias, que tienen vidas concretas, y no se les puede hablar como si fuera la serie House. House está muy bien, pero House es un personaje de una serie. yo no querría un médico como House. Claro, claro, está muy bien, nos reímos mucho, qué tío tan inteligente, qué ocurrente y qué duro. Vale, está bien para una serie, no para hablar con alguien así en la vida real. Bueno, No. en fin. Además se pasa el juramento hipocrático por donde todos íbamos. Entonces, y volviendo a la cuestión, tú recaes, vuelves a realizar el tratamiento, ese tratamiento es exitoso. ¿Y cuándo acabó esa segunda etapa del cáncer? ¿Cuándo Pues acabaste fíjate, resolviéndolo? justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia, que hubiera sido desastroso, te hubiera pillado en pandemia. Hubiese ha sido tremendo. O sea, una suerte increíble, una suerte increíble. Y, joder, parece que estaba todo. Hay cosas en la vida, mira, yo no soy muy creyente, pero hay cosas en la vida que dices, no sé cómo pueden encajar determinadas cosas. Y a veces justo para que pasen en un momento, para mal y para bien. No hace mucho iba con mis hijos en el coche y me cabré con uno que iba muy despacio y dije, "Joder, si es que van como monjas. Y parece Sor Citroën". Y me preguntaron quién era Sor Citroën. Claro. Y dije, pues mira, una película de una monja que iba en un 2 caballos y de repente aparece una monja en un 2 caballos. Tú no veas la partidura de risa que nos metimos. Ah, pero Justo apareció en una ese monja de momento. verdad en un 2 caballos, cuando lo Justo decías. en ese momento. Ostras, eso ya. Y no me puedes decir que no crees en Dios, si eso pasa, una monja en un 2 caballos. Claro, Mientras yo hablando digo, de joder, eso, Citroën. me voy a misa a rezar corriendo. ¡Es un falta que la doctora tenga por aquí! Como dice, ¡señor doctor! A ver, bueno, bastante. Tienes que creer, ¿eh? Tienes que creerte. En fin, después de eso hay que creer. Claro, eso te pilla justo antes de la pandemia. ¿Tú tenías miedo de que
hubiera alguna recaída o algo justo No. que te pillara en el momento de la pandemia, ¿o no? No, O caer porque enfermo. ha avanzado la medicación, el tratamiento. Entonces ahora han conseguido varios tratamientos, uno de ellos el que yo estoy siguiendo, que es un pinchazo a la tripa, digamos, de un líquido muy espeso, que lo que hace es que mantiene la proteína que hace disparadora del cáncer, la mantiene a raya. Entonces se supone que nunca más va a volver a asomar en la cabeza el bicho. De hecho, ya se están haciendo por esto investigaciones para que sea algo permanente. Entonces estoy muy bien. Me gustaría cerrar este tema y pasar al siguiente, porque además estamos casi una hora, es muy interesante y la verdad creo que es una historia espectacular. Pero me gustaría que le dijeras o que... ¿Qué consejo, qué le darías a alguien que se enfrenta a un diagnóstico como el tuyo? No sabía lo que le ocurría y le dicen, tienes cáncer. ¿Qué consejo le darías? Es que ¿sabes lo que pasa? Que dar consejos en estas situaciones es muy complicado porque cada persona afronta las cosas de una forma, cada paciente es un mundo, cada enfermedad es distinta, depende de... ¿Sabes? Es que... ¿Qué consejo le vas a dar? Nada, que mucho ánimo y mucha fuerza. Así es que, y que confíe, sobre todo que confíe en los médicos, que confíe en los médicos si están en un buen sitio, porque se puede salir. Se puede si te lo cogen a tiempo. ¿eh? ¿Y la actitud que se habla de tener una actitud positiva, ¿tú qué piensas de ello? La actitud hace mucho. O sea, tener la esperanza. Tener la esperanza. Eso es básico porque además eso te hace, digamos, afrontar un día tras otro. Y el esfuerzo de, por ejemplo, mi madre que lo pasó conmigo, de intentar sonreír y si uno está mal, el otro que tiene que estar bien y para levantarse uno a otro y entonces sacar fuerzas de flaqueza un poco. O sea, simplemente el gesto de la sonrisa ya te da un poco de fuerzas. ¿No? Es lo que puedo decir, porque también cada caso es distinto. Bueno, espero que no escuchéis de fondo lo que estoy escuchando. Espero. Me gustaría cambiar de tema porque había varios temas que quería tratar contigo, no solo este. Creo que es una de las entrevistas que en lo personal me están pareciendo más impresionantes, en el sentido literal del término impresionante. Me está causando mucha impresión escucharte. Además, creo que a la audiencia le está pasando lo mismo. Me gustaría plantearte algo que hemos comentado antes de hacer la grabación, y es rendir un poco homenaje, aunque luego tocaremos al final el tema de Francia, porque Juan, Juan habla francés, Juan nos ha contado que estudió en el liceo francés, conoce Francia bien, y quiero preguntarle, porque los disturbios siguen. Hablaremos de ello también con Rupert, pero evidentemente si tenemos a Juan, quiero hablar con Juan de ello. Pero antes hemos comentado que yo quería hacer un pequeño homenaje a la generación pretecnología, la generación que para muchos dicen, bueno, que acabó levantando el país, la generación, o unas de las generaciones que han pasado por una España mucho más dura de la que vivimos en estos momentos. Tú tuviste un abuelo que era general. Un abuelo general. ¿Qué nos puedes decir de tu abuelo? Sí, mi abuelo venía de una familia de tradición militar, pero de muchísimas generaciones. De hecho, su bisabuelo era mariscal de campo. Su bisabuelo era mariscal de campo. Y de hecho, recibió condecoraciones porque inventó no sé qué estrategia militar. Bueno, no soy experto militar, pero bueno. Sí. De hecho, bueno, él desciende de una buena familia. Y bueno, descienden de Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, que era militar también. Su tío fue Emilio Herrera, seguro que te suena, Emilio Herrera. Hay un documental muy conocido de Televisión Española sobre
De hecho, mi madre, que está aquí en el cuarto de aquel lado, estuvo en su casa en París cuando estuvo exiliado. Él fue incluso presidente de la República en el exilio. Y Emilio Herrera y mi abuelo se querían mucho y se apreciaban mucho y se respetaban mucho, a pesar de que mi abuelo estaba en el otro bando. Pero es que a lo que me refiero es que esa gente tenía palabra. Esa gente tenía valores, tenía honestidad. O sea, la palabra dada era palabra cumplida. Eran caballeros, era gente que creía en algo que hemos perdido. Creo que es en esta sociedad posmoderna y nihilista que llevamos arrastrando desde hace unas cuantas décadas, que no sabemos muy bien a qué agarrarnos. Ellos sí habían recibido una educación, tenían unos padres que les habían infundido ciertos valores, ¿no? Entonces mi abuelo se metió en la Legión. Y cuando era teniente de la Legión, resulta que el 17 de julio de 1936 él estaba entonces destinado en Melilla. En Melilla, Melilla era un sitio fuerte para en lo militar. Era un protectorado entonces de Marruecos, un protectorado español. Y entonces, ese 17 de julio se reunieron algunos militares de graduación media y alta en lo que era la Comisión de Límites en Melilla, que era un edificio militar, ¿vale?, para planear lo que iba a ser el día siguiente. De repente hubo un chivatazo. Imagínate en un sitio pequeño, pues que todo el mundo se conoce, pues imagínate los chivatazos. Y avisaron al general Romerales, que era el que estaba entonces, que era republicano, y envió un destacamento de guardias civiles para impedir dicha reunión. Entonces, cuando entraron, detuvieron la reunión, dijeron: oiga, esto no se puede celebrar. Como era un sitio militar, pues tampoco tenían autoridad. Entonces mi abuelo se escabulló y llamó por teléfono a un sargento de legión y dije: cógete a unos legionarios. Se cogió a una docena de legionarios, fue para allá, entraron los legionarios, hubo un momento de confusión. Mi abuelo saltó al patio y le dijo: a mí la legión y todo el mundo queda arrestado, apuntadles. Mi abuelo apuntó al jefe de la guardia y dijo: bajad las armas. Y entonces tiraron las armas. El jefe de la guardia que estaba allí dijo: no me matéis, que soy padre de familia. Y ahí empezó la guerra civil. El 17 de julio a las 17 en Melilla, la Adelantada, que es como se llamó entonces. Wow. Y tu abuelo para entonces era teniente. Y teniente de la Legión. Estaba justo en el momento en que empezó la guerra. Y mi abuelo luego, claro, continuó en el frente, pero enseguida fue mutilado de guerra. Porque, claro, la Legión, pues en primera línea, pues imagínate, recibió varios disparos, una metralla de una granada le destrozó la mano derecha. Bueno, total, que no pudo seguir combatiendo. Entonces le mandaron a hacer propaganda en favor de Franco por Centroamérica y Estados Unidos. Y durante un poco tiempo pues estuvo haciendo eso. Luego le mandaron a instruir al ejército del dictador Trujillo de República Dominicana. Y estuvo un tiempo allí. Trujillo le ofreció quedarse, pero él no quiso y se volvió. Pero bueno, mantuvo una relación cercana con él. De hecho, Trujillo, su familia estuvo aquí exiliada. Él con su familia y siguieron manteniendo el contacto. O sea, luego, mi abuelo tenía relación con Trujillo.
Sí, cercana. Luego mi abuelo acabó siendo incluso subinspector de la Legión, general de brigada y general de división. Y ya luego pues acabó jubilándose, pero vamos, estuvo en las Cortes de Franco, estuvo fue consejero nacional y procurador en Cortes. Y estuvo Fue procurador en cuando Cortes la y famosa consejero. votación Sí, y estuvo en la famosa votación del cambio de régimen. Madre mía. Era Chicos, amigo porque de... ya, a ver, quiero hacer una aclaración. Quiero hacer una aclaración porque me imagino lo que vais a decir muchos. Esto no es... aquí no estamos entrando en política y, por supuesto, No. Juan Manuel no está entrando en política. Está contando la historia de su abuelo. Mi abuelo, por ejemplo, fue candidato de la República, estuvo a punto de ser condenado a muerte. Conté la historia de mi abuelo en diferentes ocasiones. Mi abuelo era alguien que era muy republicano, que enseñaba, a pesar de ser alguien de pueblo, bueno, un pueblerino como yo, enseñaba a la gente a escribir, enseñaba a la gente a leer después de trabajar de forma gratuita y quiso ser alcalde. Aquí no estamos no estamos hablando de política, estamos hablando de las vivencias. Lo digo para aclarar, porque ahora va a haber alguien que diga, no, es que tu abuela fuma. No, estamos hablando de las vivencias de una persona, ¿de acuerdo? Estamos hablando de historia, Claro, ¿de acuerdo? exacto. Vale, para que nadie venga aquí a contarnos una milonga. A ver, hay que ponerse en el contexto, ¿no?, de la época, y hay que ponerse que era una España muy convulsa, que era la antesala de la Segunda Guerra Mundial, que había una fricción en toda Europa enorme. Sí, pero que vamos a ver, son eventos que ocurrieron hace casi 100 años, en el 36, estamos en 2023, ocurrieron hace 87 años, y esto no estamos haciendo ninguna valoración No estamos haciendo ninguna valoración de lo que debió o no debió ocurrir. Estamos contando para nada. Estamos contando la experiencia del abuelo de Juan Manuel, que era general. ¿Tú qué recuerdos tienes? Porque no es muy normal, bueno, no es muy normal, es muy extraño tener un abuelo que es general. Bueno, claro, es que mi abuelo murió cuando yo tenía... Claro, mi abuelo murió cuando yo tenía 14 años y 2 años y medio antes, los últimos 2 años y medio los había pasado ingresado en un hospital muy grave con una esclerosis múltiple, con una rotura de médula espinal sin poder salir de la cama ni con unas llagas tremendas, no reconocía a nadie. O sea, mi recuerdo, fíjate, es de una persona con unos valores católicos muy profundos, muy profundos, que ayudaba a cualquiera que le pidiese ayuda. No le gustaba hablar de la guerra, no le gustaba, pero seguramente tendría recuerdos. No le gustaba hablar de la guerra. No. A pesar de ser alguien mutilado, que le habían disparado y le habían tirado una granada, no yo creo que nunca se quiso regodear, ¿no? O sea, quiso evitarlo. Al menos yo tengo ese recuerdo. Bueno, él ayudó también a un tío mío que era republicano, le salvó la vida, le defendió en un juicio, ¿sabes? Le iban a fusilar. Eso, perdón, voy a contar una anécdota. Claro. Voy a contar una anécdota para que os deis cuenta de... Perdón, pues esto va a ser 3 minutos, pero creo que es una anécdota que hay que contarla. Como os he dicho, en mi familia, pues eran bastante republicanos, hasta el punto de que en mi familia vivíamos en un pueblo en el que, bueno, ya había acabado la guerra en ese momento, en el que voy a contar esta historia. Y ocurrió un evento bastante curioso, y es que uno de los tíos de mi padre, uno de mis tíos abuelos, tuvo una ligera discusión con un guardia civil franquista. Tuvo una discusión de política, algo que evidentemente cuando ha acabado la guerra, en los años 40, pues no debería, vamos, no debería, no, puedes hacerlo, pero es arriesgado, vamos a decir que es arriesgado. Tuvo una discusión, lo llevaron detenido al cuartel, y además era un pueblo muy pequeño,
y se corrió la voz de que mi abuelo estaba siendo apaleado y torturado en el cuartel. Todos sus hermanos fueron allí y se creó una especie de pequeña batalla campal en el cuartel, en el sentido de que fueron a sacarlo. Hubo una pelea, imaginad una pelea allí entre los guardias civiles y mis tíos abuelos. Consiguieron sacarle, probablemente hubiera muerto allí si no. Consiguieron sacarle, esconderse. Y para que veáis cómo era la vida, la que era su madre había sido la... ¿Cuál era la expresión, Juan Manuel? Cuando una mujer no tenía leche y había una especie de criada que le daba su leche... Sí. No me sale. No recuerdo porque había una expresión entonces. Sí. Y su madre había sido... era una mujer, su madre o su abuela, no recuerdo, una mujer muy, muy mayor. Era alguien que había sido como la madre de un general. Y tuvo que llamar, era un general evidentemente franquista, tuvo que llamar a esta persona, pedirle, por favor, que no fueran a por sus hijos, que estaban escondidos. Mira, pica lo dice. Ama de cría. Ama de cría, pues era ama de cría. Gracias, pica. Consiguió que este general, que evidentemente la quería mucho, intercediera. Bueno, lo típico es que no saben lo que hacían, estaban borrachos, fueron allí, no sé qué. No les... Bueno, pelillos a la mar. Al final pudieron salir de donde estaban escondidos y eso quedó, entre comillas, en nada. Y quedó en nada, básicamente porque quedó básicamente en nada por la relación que tenía con un general franquista. Entonces entiendo perfectamente lo que has dicho. Sí, bueno, de hecho, mi padre, con mis abuelos, o sea, sus padres, salió de Madrid, que era zona republicana, gracias a Indalecio Prieto. O sea, que son las terribles cosas que pasan en una guerra civil, ¿no? Que son gente de amigos, primos, hermanos, gente que se conoce y que está en un bando y en otro. Es una situación muy terrible. Yo creo que es muy difícil de ponernos en ese lugar. No soy capaz. Y a ver, todo esto viene porque, a ver, yo no pienso como mi abuelo porque yo he vivido en otra época, yo he vivido otras experiencias, pero son cosas que han pasado y son cosas que a ti te ha interesado que yo te lo cuente porque es historia también. Y tu abuelo, ¿cuándo murió? ¿En qué año murió? Mi abuelo murió en el 81. ¿Y cómo vivió el fin de la dictadura? Pues muy confuso. Mi abuelo era amigo de Arias Navarro, de Milán del Bosch, de gente, pues claro, que tenía cierto poder entonces, mucho. Mi abuelo dudó mucho en votar a favor del cambio hacia una democracia, un sistema más democrático, ¿no? Pero bueno, creo que al final se dio cuenta de que, bueno, que era necesario, ¿no? Tampoco se podía mantener ese régimen mucho tiempo, ¿no? De todas formas ya le pilló ya muy, muy mayor, o sea, digamos que ya retirándose. Él era un hombre muy familiar y yo creo que se adaptó porque no le quedó otra. Tu abuelo además ¿ha dejado algún legado para ti, para tu familia? Me refiero a un legado emocional, un recuerdo especial. Bueno, es que a mi abuelo le quería mucha gente. O sea, no estoy hablando de bandos, ¿eh? O sea, estoy hablando de mi abuelo como persona, ¿eh? Bueno, a su entierro acudió muchísima gente y él ayudaba a sus vecinos si lo necesitaban. No importaba si eran creyentes o no, si eran de un bando o de otro. Era un hombre súper generoso. Claro, mi padre se aprovechó
coche de él, pues, todo lo que quiso. Bueno, eso es otra historia, otro día hablamos. Pero sí, es que todos tenemos, en algunas familias cuestionadas y en otras calderadas, ¿no? Eso es decir, ¿no? Pero sí, la verdad es que era un hombre con un afán de ayudar y al menos ese es el recuerdo que yo tengo. Tengo, además, bueno, le encantaba a los niños, se hacía con los niños por la calle. ¿Pero este quién es? Pero bueno, pero qué personaje, a los niños encantados, ¿no? Me gustaría que habláramos un poquito de Francia, porque tú hablas francés, estudiaste en el liceo francés, entiendo que ahora has estado muchas veces en Francia, conocerás Francia. Es algo que vamos a hablar con Rupert, que también conoce muy bien Francia, lo haremos en el futuro. Pero, ¿tú qué piensas de todo lo que está pasando en Francia? La verdad es que es un tema tan complejo que, claro, son temas que normalmente tienen muchas aristas, ¿no? Hay muchas causas y se puede enfocar desde distintos puntos de vista. ¿Francia está en el colapso, como dicen los medios españoles? ¿Francia está colapsando o no? No me atrevería a decir tanto porque, claro, una crisis sí puede, a ver, puede ser, que yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a pasar, pero desde luego sí que es una crisis social de mucha envergadura. De hecho, yo, el otro día que hablabas de que Rupert está en Estrasburgo, yo estuve en Estrasburgo también, una de las veces, estuve haciendo un stage durante un mes, estuve en una familia de allí, alsaciana, y ya entonces, y te estoy hablando del año 89, 90, 91 con mucho, pues ya han pasado unos cuantos. Ya entonces había un barrio donde la policía no se atrevía a entrar. Ya entonces, en el 91. Hace prácticamente 32 años. O sea, tú imagínate, claro, todo eso va degenerando. Si tú, o sea la causa que sea, hay gente que no se ha integrado porque ellos no quieren o porque no ha habido la intención o porque no se ha impuesto el imperio de la ley, como se va a tener que imponer ahora. Si tú quieres mantener la seguridad de tus ciudadanos, tienes que aplicar la ley de la fuerza. Es que ahora no les va a quedar otra. No les ¿Y va tú a quedar por qué crees? Esto se ha debatido mucho estos días. Se ha debatido mucho de por qué está ocurriendo esto en Francia. Hay gente que dice que es una cuestión de pobreza, hay gente que dice que es una cuestión de discriminación, hay gente que dice que es una cuestión de inadaptación, hay gente que dice que no se sabe exactamente lo que es, cuál es la razón, es una combinación de muchas causas. ¿Tú por qué crees que en Francia? Porque, a ver, cuando se habla, no, es que hay muchos extranjeros. España tiene igual o más porcentaje de extranjeros. Estamos hablando de probablemente, creo que vi la estadística el otro día de españoles o extranjeros nacidos en el extranjero, no hijos de españoles, son 7,5 millones. Más aquellos que sean ilegales son unos 8 millones. Estamos hablando de España, es un país de unos 48 millones. Es decir, el 20% de los españoles son o bien extranjeros o bien extranjeros nacionalizados. Eso significa que tenemos un porcentaje similar o superior al francés. Entonces, España no tiene los problemas que tiene Francia, ni muchísimo menos. Es más, es uno de los países más seguros del mundo. Actualmente no, desde luego. Entonces, ¿cuál es la causa de lo que ha pasado? A ver, yo no soy sociólogo y yo creo que es algo, multicausal. A ver, por un lado se puede ver desde un punto de vista histórico, por ejemplo, ¿no? Cómo fueron las colonias francesas y lo que pasó. Entonces, hay una especie de sentimiento de culpabilidad por parte de Francia y de la Unión Europea, diciendo, no, ahora es que claro, como nos portamos tan mal, claro, pues entonces hay que admitir a los inmigrantes. Bueno, vale. Otro problema es educativo. O sea, está claro que sí. Mira, el otro día cuando sacabas el speech de Le Pen, ¿no? Y hablaba de la grandeur, ¿no? La grandeza de Francia, ahora cómo se va a hacer reír de Europa, éramos pues el faro cultural del continente. Pues esa grandeur no ha calado en esas comunidades, en esos barrios.
Es decir, que hay un problema educativo, ¿sabes? No sé si es un problema cultural, pero vamos, barrios conflictivos ha habido siempre. Me acuerdo haber ido a ver bueno, otro día hablamos de mi parte de vida musical, ¿no? He ido a muchos conciertos. Oye, es que tienes muchas facetas, ¿eh? Una parte de vida musical. En fin, es que no estoy queriendo aquí contar, porque vamos, aquí podríamos tirarnos hablando de tus facetas tres episodios. No sabía lo de la faceta musical, ¿eh? Eso algún día nos lo tendrás que contar también. Sí, yo toqué la batería bastantes años, sí, en varios grupos. Sí. No me digas que en un grupo conocido, de esos que sonan por la radio, sí. No, además es que entonces, bueno, en mi época es que había grupos a patadas, pero a patadas. O sea, y triunfar no era nada fácil, ¿eh? O sea, pero sí que, bueno, en los últimos sí que nos lo tomábamos muy en serio y dábamos conciertos por todo Madrid, en muchas salas, ensayábamos mucho. Llegamos a grabar un par de CDs, pero autoproducidos, que no tuvieron ningún éxito, claro. Porque sin alguien que te distribuya, pues bueno, los amigos. pero me acuerdo de haber ido a ver con mi novia entonces mismo, pero ahora que un concierto de Barricada, no me acuerdo qué barrio, que tuvimos que salir por patas porque se les ocurrió la feliz idea al ayuntamiento o no sé quién de cerrar el metro. Entonces la gente no tenía cómo volver a sus casas y empezaron todos a romper todos los coches que venían a su paso. Y mi novia y yo tenía un cochecillo y nos fuimos pitando de ahí. Pero yo lo que digo es que cuando la muchedumbre se siente empoderada, es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Creo que hay algo de rebaño ahí. Y luego también, si vienes de barrios depauperados, pues también tu visión de las cosas es distinta. Otra cosa también que ocurre en Francia es que no hay respeto por la autoridad, pero ninguno. O sea, en esos barrios, ninguno. Es una cosa que también ha pasado aquí, en el País Vasco pasó. Que te cuente Josian, seguro que te cuenta historia. Bueno, o sea, que nos contó de los problemas de los altercados callejeros, etcétera. Bueno, eso ya, claro. Hoy en día ya es cosa del pasado. Sí, pero que digamos que yo creo que es un problema multicausal, ¿sabes? Desde luego esos son barrios muy marginales, pero que vive mucha gente. O sea, son muchos miles de personas que no se sienten franceses a pesar de haber nacido en Francia. Hay un vídeo, Juan Manuel, un vídeo espectacular. Lo vimos. Sí, el de los chavales estos. Desde los estudiantes, que los profesores creo que les están preguntando con mucha educación, mucho respeto. Sí. ¿Vosotros sois franceses? ¿Hay alguien aquí que tenga el pasaporte francés? Todo el mundo levanta la mano. ¿Alguien aquí tiene la nacionalidad francesa? Todo el mundo levanta la mano. ¿A quién de vosotros se siente francés? Nadie, o una o dos manos solo se levantan. Nadie se sentía francés. ¿Qué te sientes tú? Me acuerdo de un chico, me siento negro. ¿Negro? Sí, ¿Qué identidad es decir que eres negro? Y decía, bueno, es que hay dos tipos de francés. En fin, perdón. Sí, no, es que lo que iba a decir es que tiene mucho que ver con cómo se sienten ellos, cómo se ven ellos a sí mismos en esa sociedad. Mira, pasa mismo con la comunidad negra en Estados Unidos. La comunidad negra se sigue viendo como descendiente de esclavos. Porque, claro, ha habido mucha segregación también, ¿no? Sí, pero, a ver, Estados Unidos era un país con un sistema primero esclavista y posteriormente, en buena parte de la nación, era un país que, aunque esto en Europa mucha gente no lo sabe, pero era un país parecido a la Sudáfrica del apartheid, hasta los años 60 del siglo pasado. No. Bueno, es que ha habido una segregación brutal. Y además, bueno, es que en algunos estados los matrimonios mixtos han estado prohibidos hasta los años 60. El año 2000 o... No, incluso hasta el año 2000 hay alguno, creo. Por lo menos sé que hay uno que hasta los años 80 sí que estaban prohibidos. Y no sé si hay algún otro que incluso más tarde. Y bueno, pues todos conocemos lo de que los negros no podían sentarse delante del autobús. O sea, digamos que a lo que me refiero es cómo se percibe uno mismo dentro de una sociedad, ¿no? Sí. Y dicho esto, yo he conocido un poco, el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? Uno de mis amigos de toda la vida, que también estudió conmigo en el liceo, ¿no? Si él estaba de acuerdo en una cosa que yo había percibido
Yo he conocido a franceses encantadores, campechanos, deportistas sanos de mente, acogedores. Y luego he conocido a franceses fríos como el témpano, altivos, chauvinistas, que te miran con superioridad. O sea, que lo que quiero decir es que se mezclan muchas cosas, ¿sabes? Sí, yo soy de la opinión que por mucho que critiquemos o mucha gente critique España, de los países que yo he conocido un poquito, en algunos he vivido, en otros he estado épocas largas. Para mí España es el país con la gente de los que yo conozco, no digo del mundo, porque hay muchos países, la mayoría en los que yo no he estado o no he vivido, pero de los que yo conozco, España es el país en el que la gente es más hospitalaria y la gente es menos proclive a acabar generando indirectamente guetos. Es mi opinión. Hombre, voy a contar anécdotas de otros países tremendas. Yo creo que, aquí normalmente somos hospitalarios. Creo que aquí también se integra bastante bien la comunidad hispanoamericana o latinoamericana, como queréis decir. Sí. Creo que además yo estoy de acuerdo contigo, que debemos estrechar más lazos con todos los países iberófonos, ¿no? O iberoamericanos, o como los queráis llamar. Creo que tenemos muchas cosas en común, tenemos no solo la lengua, tenemos un pasado histórico. Creo que nosotros, los españoles, debemos de recuperar un poco ese pasado histórico que se ha denigrado, que parece que estamos siempre como acomplejados, ¿no? Creo que tenemos que recuperar un poco esa dignidad como nación histórica, que hay muy pocas naciones históricas en el mundo, ¿sabes? Inglaterra, España, China, 5, ¿sabes? Los países europeos, ¿cuándo se han fundado? Hace nada. Además, la misma Italia, la misma Alemania. O sea. Si sacamos aquí un mapa de Europa, hay algunos países que las fronteras apenas han cambiado los últimos 500 años. Que cogemos, por ejemplo, desde el año 1523 a 2023, vemos España y la frontera es prácticamente la misma, Portugal es prácticamente la misma, Francia es prácticamente la misma. Correcto. Hay unas ligeras variaciones en el Reino Unido, en el sentido de que creo que por aquel entonces no estaba incluida Escocia. Pero el resto de Europa, en los dibujos de los mapas políticos, son completamente distintos. Es decir, lo que es Italia, lo que es Alemania, para qué hablar del este de Europa. El este de Europa, Polonia no está donde estaba antes. En fin, como entremos ya en las diferentes partes de las naciones de lo que era el países bálticos, los Balcanes, el Imperio Otomano controlando parte de Europa Oriental, en fin. Como empezamos a hablar de cómo era el mapa, ha ido evolucionando en los últimos 500 años en Europa, sin embargo, en Europa Occidental, especialmente España, Portugal, Francia, en algunos países, está mal decirlo porque parece que es ultranacionalista, ¿no? Pero yo creo que España, Reino Unido, Francia, Portugal, Persia, China, Japón, hay determinados países que son como... Tiene una historia muy peculiar, muy influyente en la historia del mundo. Es mi opinión personal y no intento verlo de una cuestión... Creo que es así, lo digo bueno, la historia española tiene una riqueza, pero impresionante, y yo creo que debemos un poco recuperar eso, ¿no? Yo creo que eso es un problema también de la educación, ¿no? De los sistemas educativos que hemos estado teniendo. Pero bueno, son problemas de difícil solución, también, que no es fácil decirlo, pero bueno, también depende de las sensibilidades de cada uno, ¿sabes? A mí, pues, sí me gusta la historia, pero a lo mejor a otra persona no le gusta. Si te parece, Juan, vamos a tomar algunas preguntas de los oyentes, no Bien. Muchas, porque justamente hoy quería hacerlo de 1 hora y como ha sido tan interesante, ya llevamos 1 hora y media. Vamos a tomar algunas y cerramos. ¿Te parece que tenemos algunos comentarios, preguntas de la gente? Adelante. Venga, vamos con el primero. Te pregunta o te dice Javier Ruiz Ferrer. Imaginaos lo siguiente. Si ese médico, ese gran médico que te vio, ese día hubiera discutido con su mujer o no hubiera dormido bien, como ahora que están trabajando 48 horas seguidas, no se hubiera dado cuenta de lo que le ocurría a Juan Manuel. ¿Qué le dirías a Javier Ruiz?
Te refieres al Me salvó la vida, me imagino, ¿no? Sí, claro. Pues fíjate, este médico creo que sería capaz de mantener su dignidad como médico, su autenticidad como médico. Otros a lo mejor no. Pero este es un médico que se va gratis a operar al África subsahariana en una asociación que ha montado él con otros 2 o 3 médicos. Gratis, todos los años, durante un mes. Wow. O sea, chapo. Ya no hay mucho que añadir. Y ahí tiene que hacer de todo, de todo. Desde ayudar a tener hijos, a accidentes de tráfico. Imagínate lo que es conducir en algún país de aquellos. De todo. Bueno, Wow. chapo. Vamos con el siguiente comentario. A ver. Te pregunta Camenosaurius. ¿Qué importante es un buen diagnóstico y qué difícil está últimamente conseguir uno? ¿Tuviste suerte, Juan Manuel? Tuve mucha suerte y me siento muy afortunado. Muy. O sea, el otro día cuando me entrevistaron en el otro canal... En Heavy Mental, vamos a decirlo, que son unos fenómenos. Y os recomiendo. Preguntó que qué tal nos sentimos y qué tal. Y claro, yo no pensaba intervenir, porque bueno, como te he preguntado qué es lo que te llamó la atención para que quisieses que yo hoy estuviese aquí. Yo no soy ni un personaje famoso, ni un streamer, ni pretendo serlo, ¿no? Entonces, lo que le llamó la atención es que, claro, yo puse, para mí cada día es un regalo, porque gracias a ese médico yo estoy aquí. Y eso yo creo que no lo voy a olvidar. Vamos con la siguiente pregunta de Basile Twitch. Pregunta para Juan Manuel. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que sufriste al principio? Entiendo que antes de simplemente ya no poder ni caminar. ¿Qué síntomas tenías? Eran dolores lumbares a lo bestia. Dolores lumbares a lo bestia. Eso es básicamente eso. Lo que pasa es que el cáncer, cuidado, hay cánceres que no duelen. Hay gente que se le descubren cánceres porque va de repente a una revisión médica porque no se encuentra bien y de repente se lo encuentra. En mi caso, como dolía, pues bueno, pues al principio pues iba al médico y tal y cual, y bueno, pues tuve la suerte y tal, pero hay cánceres que tienes a lo mejor una metástasis por dentro y no lo sabes. Pero aparte de ello, no lo hemos comentado, pero si tenías un tumor del tamaño de una pelota de rugby, te tuvieron que operar para quitártelo. No se podía operar. De hecho, sigue ahí el agujero. Se ve ahí. Wow. Se ve ahí carcomido todo eso en las radiografías. Sí. Wow. Vamos, se va recuperando el hueso, pero muy lentamente. Es la parte porosa está allí. Nah, eso no. Vamos con la siguiente pregunta, si te parece, de Dragnet. He vivido un cáncer largo con final fatídico de un familiar cercano y puedo asegurar que si me tocara, a mí preferiría no pasar tanto dolor. Ya. ¿Qué opinas de la eutanasia? Uf. Claro, es que... a ver, la eutanasia entiendo que puede ser una solución en algunos casos. Claro, el problema... perdón que te corte, Juan Manuel, pero el problema es así. Luego te dejo seguir, No tengo mucho que opinar, pero adelante, dale. El problema que yo veo es, yo entiendo la eutanasia cuando alguien ya no tiene solución, está sufriendo muchísimo, pero yo cuando se escuchan historias de médicos, enfermeras, de gente que está viviendo esto y no tiene familiares, y literalmente está solo porque tiene 85 años, no tiene hijos, se murió su mujer, no tiene nadie y simplemente no quiere pasar, o ni siquiera tiene 85, tiene 64 o 62. Y es una cuestión de una mezcla de soledad y falta de fuerzas. Yo ahí interpreto que la sociedad debería intervenir
porque no me parece que la eutanasia sea la forma de resolver un problema que no es el problema de la enfermedad en sí, sino es el problema de una persona en concreta que no tiene a nadie con la que sobrepasarlo. Porque tú mismo lo has dicho que cuando veías que había tanta gente, veías cómo ciertas personas estaban más solas que otras, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, a ver, a mí lo que sí que me impactaba era la gente mayor que estaba sin fuerzas ya para afrontar nada, ¿no? Y aún así seguían un tratamiento, ¿no? Eso ves que no sabes hasta qué punto, ¿sabes? Esa persona tiene esperanzas o tiene fuerza o tiene ganas. Claro, la eutanasia es que es un tema tan delicado, ¿no? Porque también hay un tema moral ahí, ¿no? Hasta qué punto se puede decidir, ¿no? Sobre la vida de alguien desde luego, si una persona quiere morir, pues y realmente no hay solución y está sufriendo, entiendo que hay casos en los que sí, ¿sabes? Pero cuidado con dar manga ancha también, ¿sabes? No sé, es un tema delicado. Sí, es un tema muy complejo. Vamos a la siguiente cuestión de Difelson. Juanma, me gustaría saber qué piensas de cómo la gente afronta o se dirige a ti con respecto a la enfermedad, o si quizá prefieres no hablarlo con nadie. Muchas gracias por compartir tu experiencia. No, gracias a ti. No, gracias a vosotros. No tengo ningún problema en hablar de enfermedad. Ninguno. Hablo abiertamente con cualquiera. Esto es un debate que se crea mucho, ¿no? Que hay gente que... Y luego se dice que eso es malo, intentar ocultarlo. Tú no tienes un problema, ¿no? Con eso. No, yo creo que es malo ocultarlo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que las cosas, si se ocultan, luego se hace una bola. ¿Sabes? La mierda, si la hundes mucho, luego flota con más fuerza. Sí, no, a ver, esto es un... Yo tampoco, no sé, creo que lo ha explicado muy bien Juan Manuel. Intentar ocultar este tipo de cosas que se gana, ¿no? En fin. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. A ver. Perdón, porque no acabo de entender. Chicos, hay ciertas preguntas que como no entiendo exactamente el contexto, no me gustaría bromear, no me gustaría tener que banear a nadie. Entonces, por favor, aclarar ciertas preguntas que estáis haciendo porque literalmente no entiendo qué significan. Y como no entiendo qué significan, no quiero leerlas por si es una especie de broma. Estamos hablando de algo de cuestiones serias. Aquí soy el primero que le gustan las bromas, pero a ver. Yo tengo sentido del humor, ¿eh? Me puedo sí, pero es que no entiendo exactamente algunas. Hay alguna pregunta que literalmente no entiendo qué significa. Yo no soy la persona, no soy Einstein, pero tampoco soy el tipo más tonto del mundo y no entiendo algunas cuestiones, ¿no? Entonces, por favor, os pediría que aclararais algunas de estas cuestiones, ¿no? No tenemos por qué saber los detalles de ello. Bueno, vamos con el siguiente comentario, siguiente pregunta. Dice además, bueno, esto es muy trágico, ¿eh? Esto es muy trágico, dice. ¿Y qué pasa cuando aquellos no quieren que, porque su enfermedad es discapacitiva, cueste dinero y recursos y no quiera ser una carga para su familia? ¿Tú alguna vez pensaste si tu enfermedad era una carga para tu familia o no? Se te pasa por la cabeza. Lo que pasa es que ves una luz. Otra cosa es, claro, la persona que... Si alguien... por cierto, hola, Tócata y Fuga, que te conozco de por aquí bastante. Que es cierto que, claro, cuando alguien tiene una discapacidad que es duradera, que es muy incapacitante, claro, es que eso es otro problema totalmente distinto. Estamos hablando de una realidad que no es la que yo he vivido, no es lo que yo he pasado. O sea, en mi caso había esperanza. Cuando realmente acabas, vete a saber, tetrapléjico, ¿sabes? Imagínate vivir así. Es que no sé lo que era. No sé, en esa situación. A mí me ha tocado esto, pero en esa situación no sé lo que quería. No tengo ni idea. Si te parece, vamos a cerrar con esta pregunta, este comentario de Cosmo Pitufo. Te plantea, a veces el problema lo tiene la gente porque no quiere oír problemas. Esto es algo que he escuchado mucho, ¿eh?
Eso es verdad. Esto he escuchado mucho de gente que... Yo tengo amigos que han tenido una depresión muy fuerte o han tenido enfermedades de otro tipo, no necesariamente cáncer, y me dicen, es que la gente está harta de escucharme. Ya. ¿Tú has tenido esa sensación de que la gente no quiere escuchar problemas? A ver, es que hay que saber a quién contar los problemas también. Si tú cuentas los problemas a la gente adecuada, hombre, no todos los días y a todas horas, porque si no, al final acaban donde ya sabes, pero sí tienes que saber buscar los momentos o por lo menos hay que saber también controlarse, porque cuando uno en caliente cuenta las cosas, es mejor reflexionar y soltarlos en el momento adecuado, pero soltarlo, eso sí. No es bueno guardarse las cosas. Yo he sido muy hermético durante mucho tiempo y al final he entendido que es buenísimo contar las cosas. Es buenísimo no guardarse. Porque al final si te guardas un sufrimiento, al final eso es horroroso. Y yo creo que, claro, soltar las cosas depende a quién. Claro, si tú cuentas tus problemas a alguien a quien no le importas, pues qué tío tan pesado. No. Pero si son amigos, pues sí. ¿Y cómo ha sido para tu madre? Nos comentabas que tu madre, justamente creo que está cerca de ti, si nos estás escuchando, he hecho un saludo para ella. ¿Cómo lo ha llevado tu madre? ¿Cómo fue la experiencia para tu madre? Fue duro, fue muy duro ir a verme al hospital todos los días, cogí seguridad, fue duro. Pero bueno, como hemos salido adelante y bueno, yo vivo con ella, o sea que la verdad es que nos llevamos bien y ahora estamos bien y yo estoy bien, ya me encuentro bien. No tengo que tomar calmantes ni nada, o sea, una vida normal, puedo caminar, puedo nadar, puedo moverme, o sea, de no haber podido caminar casi, o sea, realmente ahora nuestra situación es muy buena, o sea, y que nos quite lo bailado. Pues chicos, yo creo que ha sido un programa espectacular. Muchos de vosotros habéis escrito que, bueno, tenéis los pelos como escarpias, tenéis la piel de gallina. Creo que la historia de Juan Manuel, escucharla, espero que dé fuerza a todos aquellos que tengáis una historia similar o un familiar que está pasando por lo mismo. Se puede salir, hay que tener esperanza. Soy de la opinión de que uno tiene que dar lo máximo siempre que haya solución. E incluso a veces cuando te dicen que no hay solución, hay gente que no precisamente poca. De hecho, creo que uno incluso de ellos, Lance Armstrong, no prácticamente te dicen que no hay solución. A veces, aunque haya que pensar que sí, aunque haya que sacar fuerzas de flaqueza, yo creo que hay que luchar. Soy de la opinión de que hay que luchar. Juan Manuel, muchísimas gracias. Llevamos más, lo había planeado 1 hora, pero estamos casi ahora 3/4. Un placer enorme. Jordi, un placer enorme. A mí tú me caes muy bien. Además, desde que entrevistaste a Jorge de Ilegales, ya me enganchaste. No, Jorge, vaya fenómeno. A mí me parece un tío de esos que siempre han ido por libre, que nunca se ha dejado llevar por modas, que es un tío inteligente, además. Y muy, muy inteligente. Además, un tío con una rectitud, una puntualidad. Hay gente fuera de antena, te impresiona. A mí es de las personas que me pareció fuera de antena más impresionante. Tiene carisma. Es muy carismático. Es muy carismático, es muy inteligente, es muy apasionado, es muy energético. Sí. Hay otros invitados que, bueno, no yo les vi muchísimas veces en directo en su día, en los años 80, muchas veces, con mis amigos. Bueno, uno de ellos casi pierdo un oído. En uno de esos conciertos se puso al lado del bafle todo el concierto. En fin, anécdotas de juventud, pero sí. Y que encantado de estar aquí y que un placer, Jordi, si es que no puedo decir otra cosa, que me apetecía hablar contigo y nada, ya charlaremos o lo que tú quieras, ¿sabes? Gracias a todos, espero que os haya parecido, como he dicho, tan espectacular como a mí. Muchas gracias por aquí y muchísimas gracias a todos y a ti. Un abrazo, nos vemos mañana.